Y bueno amigos, estamos aquí listos ya para comentar por supuesto cositas relacionadas con el Real Madrid. Más que interesantes, acaba de finalizar hace una hora aproximadamente el partido entre el Betis y el Real Madrid que le permite o que al Madrid no le ha permitido en este caso continuar como líder. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Son ese tipo de equipos que bajan los calzones contra el Palancas y contra el Madrid como que se juegan la vida. Pues bueno, es exactamente ese tipo de partidos que acaba de jugar el Madrid. Pero bueno, ha habido un descalabro una vez más de César Sotogrado y que ha dejado al Madrid sin la oportunidad de seguir arriba. También está el problema de Joselu, que Joselu ha fallado una jugada ya sobre el final. O sea, varias cosas que bueno, lo que quiero analizar son otras cosas que les voy a mostrar en breve. Así que lo único que les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas muy interesantes que me he encontrado acá y que la verdad me han llamado mucho la atención. Quiero empezar hablando de algo sobre Xavi, que ha hablado en rueda de prensa como es habitual en partidos de previa y que bueno, creo que a ustedes les va a parecer más que interesantes también porque ha dicho algo relacionado con un ex futbolista del Barça y que ahora juega en el Girona y ha dicho algo bastante interesante. Vamos a ver. Hola Xavi, buena tarde. Buenas Nacho tardes. Jiménez de Más que Pelotas. Antes hablabas de Eric García, un futbolista que va a poder jugar mañana ya que no hay esa cláusula del miedo. No sé en relación a este futbolista cómo estás viendo su rendimiento en el Girona, ya que ha sido un futbolista que realmente ha sido bastante criticado por el entorno del que muchas veces hablas. Gracias. Bueno, aquí está todo criticado, ¿no? Yo creo que estará más tranquilo en Girona, menos presión, podrá demostrar todo su fútbol, que lo está haciendo una gran temporada, pero no es lo mismo jugar en el Girona que en el Barça, la presión es totalmente distinta, no tiene nada que ver. Pero me alegro que esté haciendo una gran temporada, está siendo importante en su equipo, en el Girona, salida desde atrás es extraordinaria, construcción de juego, está con mucha personalidad y me alegro por él porque sabe que le tengo mucha confianza. Hola Xavi, buena. Y bueno chicos, también hubo otra cosa que había comentado Xavi, a ver si se la consigo aquí, que esa sí no he logrado encontrarla en video y que la verdad me ha dado bastante risa. O sea, ha dejado algo bastante llamativo lo de Xavi y pues, para tenerlo en cuenta. Bueno, aquí ya tengo lo que había dicho Xavi. Por aquí. Esperen un momento que es que se me ha perdido un poco, pero la verdad es que no tiene ningún tipo de desperdicio. Aquí, encuentro ilógico que un jugador que es tuyo juegue contra ti y además estará extra motivado. No pudimos ponerle la cláusula a último momento. En referencia a lo de Eric García por este partido que va a jugar con su nuevo equipo o con su actual equipo, el Girona. Es demasiado curioso porque este mismo personaje estaba prácticamente pegando brincos cuando el mismo Joao Félix el pasado fin de semana tuvo un gol en contra de su ex equipo, de su actual equipo, pero en el equipo al que le pertenece la ficha, que fue el Atlético de Madrid. Me imagino que para eso Xavi sí no tuvo que haber dicho absolutamente nada. Es demasiado increíble como una persona que ha ganado tanto pueda ser tan mediocre, tan con esa ínfula siempre de perdedor, de estar llorando por absolutamente todo. De verdad, a mí este hombre no deja de impresionarme. Y bueno, imagínate que tengas que estar colocándole una cláusula del horror, creo que se llama el terror, ya ni me acuerdo, al puto de Eric García, que es el de los centrales más mediocres que he visto que juegan en el Barça, y eso que en los últimos años hemos visto unos cuantos. Pero bueno, estamos hablando de Xavi Hernández y creo que en la actualidad deberían sorprendernos muy pocas cosas sobre este personaje. Quiero que sigamos hablando en este caso de otras cosas que han sucedido, porque bueno, el Madrid, como les decía, ha jugado un partido hace bien poco con el Betis y ha terminado empatándolo, que ha dejado unas cosas aquí muy interesantes y quiero que veamos una especie de hilo que han encontrado aquí, o una imagen, un post de Twitter que la verdad me ha llamado mucho la atención y que quiero verificar con ustedes. Fíjense, las dos últimas visitas del Real Madrid al campo del Betis con Sotogrado como árbitro principal. Penalti a Rodrigo no pitado, aquí se pueden ver en esta imagen, que es la del día de hoy, que es escandaloso. Roja perdonada a Pesela por la entrada de Vinicius. Recordarán ustedes esta entrada absolutamente escalofriante que la vimos en el video del Real Madrid, de Real Madrid Televisión.
la agresión a Camavinga, que creo que fue a Aitor Rubial, y un penalti no pitado a Karim Benzema. Todo ok, José Luis. Y si nos vemos, por ejemplo, este penalti que le pitaron a Lewandowski, creo que agrava un poco más la situación. Es curioso definitivamente porque en definitiva vemos que después, obviamente, y espero que así sea, el Real Madrid Televisión saca un video y después se están quejando de que el Madrid es llorón, que no sé qué, que lo otro. O sea, es que es demasiado absurdo lo que estamos viviendo en el fútbol español y yo creo que nos están viendo la cara de pendejos cada vez más. Creo que el Madrid debería estar moviendo no sé qué porque es escandaloso cada vez que el Madrid sale a jugar un partido de fútbol. Y quiero que veamos la imagen en movimiento. Voy a organizarla para que solo sean menos de 6 segundos. Creo que ahí está bien. Y no me vayan a poner el copyright para que vean el penalti que le han pitado a Rodrigo en el minuto 10. O sea, es que no solamente es el agarrón arriba, sino la pierna como le interfiere abajo el movimiento. Fíjense, es que yo no sé qué tiene que hacer un futbolista del Real Madrid para que le piten un penalti. En líneas generales, se los digo en serio. Obviamente es un penalti que hubiera condicionado el partido y nuestro amigo César Sotogrado no iba a poder pitar el penalti porque es evidente que le hubiese causado ciertos problemas en definitiva. Y no sé, yo de verdad no sé ni qué decir, ya lo vamos a hablar también, pero quiero que veamos algo aquí del Mister, porque también Ancelotti a veces es uno de los mejores personajes que puede encontrar uno en una sala de prensa, pero creo que también a veces también es un poco blando y creo que vamos a ver esto. Como he dicho, no me quejo de nada y de nadie. Salgo de aquí satisfecho, porque es un punto que bueno para la tabla. Obviamente todos tenemos que tener en cuenta que el Madrid no puede ganar todos los partidos. Yo creo que eso lo tenemos todos muy claros, chicos. Obviamente ganar todos los partidos creo que es imposible de alguna manera. Pero Ancelotti, el hecho de que me diga que no se queja por nada, que está satisfecho, cuando hay futbolistas que, bueno, por las lesiones, no es una excusa, pero hay futbolistas que tienen que jugar por los lesionados y futbolistas que tal vez no están dando el rendimiento, pero de verdad, yo espero que Ancelotti esto lo diga de cara a la galería, de que bueno, estamos bien, vamos a salir adelante y de verdad no esté pensando que está todo bien y que no debe quejarse de nada, porque creo que es todo lo contrario, creo que debería estar quejándose de muchas cosas, sobre todo por el tema del arbitraje. Y como les decía, que siga Real Madrid Televisión sacando videos y dejando por los suelos o por el suelo la imagen del fútbol español, un fútbol español cada vez más deteriorado y que cada vez vemos más acciones como esta. Y como les decía hace un momento, lo agravante de toda esta situación es que estos personajes están en un punto en el que pitan una acción en contra del Real Madrid y una muy similar pero que favorece al Barça, terminan pitándola anteriormente o semanas después, y creo que es lo más grave de todo esto. No sé cómo ven ustedes este video el día de hoy, que me ha salido un poco tarde, pero bueno, aquí estamos para hacerlo. Lo de Xavi, me gustaría saber su opinión sobre lo de Xavi, me gustaría saber sus opiniones con el penalti que le han robado al Real Madrid, todas esas cositas que siempre hablamos, lo de siempre, hoy, mañana y siempre, a la Madrid. Gracias por acompañarme, like, suscripción, nos vemos en un próximo video y chao, chao.